de alguna manera cooperan con los países, principalmente con países en vías de desarrollo, como Bolivia y algunos otros de Sudamérica, como Venezuela, que son lugares que todavía los recursos públicos no abastecen a todo el conglomerado de actividades que tiene que tener un gobierno. En ese entendido, las auditorías a este tipo de proyectos con financiamiento externo tienen que desarrollarse en el marco del convenio, ¿no? En el momento de la otorgación de recursos, de la asignación de presupuesto, seguramente dentro de las cláusulas que establece el convenio suscrito entre partes, menciona el hecho de que es necesario, es preciso tener la auditoría posterior a la ejecución de los recursos, ¿no? Ahí tenemos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, y antes se tenía otro tipo de instituciones que también internacionales, organismos no gubernamentales, que apoyaban en el financiamiento de operaciones, de actividades dentro del país, y que igual pedían el desarrollo de la actividad de la auditoría para precautelar la correcta utilización de los recursos. La aplicación de los mismos, la aplicabilidad de estos recursos, conlleva el hecho del funcionamiento y operación de los recursos, donde, de acuerdo al nivel de financiamiento, se podrá desarrollar la auditoría. Y otra vez podría ser en las etapas de planificación, diseño, ejecución, seguimiento, control, o el tema de cierre de proyectos. Y es un punto más integral porque muchas veces los organismos internacionales van a buscar hacer el financiamiento en función a una proyección que existe. Si el gobierno municipal de La Paz busca y toca la puerta de un organismo internacional, que tiene que formular un tipo de proyecto, a dónde quiere llevar, por qué necesita, cuál es la necesidad y de alguna manera cuáles son las causales para que ellos no puedan financiar. Tal vez la carencia de recursos sea un factor importante, o la falta de conocimiento o de profesionales entendidos en el área, ¿no? Pero principalmente vamos a ver que las entidades van a formular, van a establecer la necesidad de un proyecto, que luego el organismo internacional en función a sus procedimientos, sus actividades, va a determinar si es viable o no es viable la operación para el financiamiento establecido. El financiamiento como tal puede ser total, como también puede ser parcial o mixto. Puede ser que la entidad gubernamental diga sí, en efecto vemos que el proyecto es factible y también contamos con los recursos y vemos la necesidad de ejecutarse en este país. Entonces, les entregamos el 100% de los recursos. Como también pueden decir, vemos que podemos contribuir con el 50, 70 o un porcentaje de todo. Y tal vez considerar el hecho de la otra parte del financiamiento a través del establecimiento del convenio. Puede ser que otro tipo de entidad nacional puede establecer la contraparte. Pero en cualquiera de los dos casos, la aplicabilidad va a estar dando a la funcionalidad del proyecto y a la etapa que se establece. Como recursos recursos que se han determinado para el funcionamiento de la auditoría. ¿Qué normas se va a aplicar? Pues las normas vigentes en el Estado. En el Estado de Bolivia, bajo el enfoque que se va a tomar. Si vamos a evaluar la parte financiera, tenemos las normas contables, tenemos la norma de auditoría, tenemos las otras disposiciones tributarias, legales, contables, el Código de Comercio que establecen la aplicación, que establecen el uso. Entonces, hay normas. Si evaluamos la parte del financiero, como también hay normas técnicas que también pueden hacer al complemento del desarrollo. Como también los contratos suscritos, los convenios establecidos, también se convierten en las normas que debemos considerar.
Cada convenio es diferente, cada alcance es distinto, no es una uniformidad, porque un gobierno internacional o una entidad del extranjero va a trabajar en función a sus políticas, que van a diferir, que van a ser diferentes, donde te van a pedir ciertos pasos, ciertos cumplimientos que deben desarrollar y que se convierten en las normas legales que debemos utilizar al momento de formular la auditoría. ¿Qué normas establece? ¿Qué normas el gobierno o la entidad gubernamental nos coloca o le coloca al ejecutor o al beneficiario y que debe cumplir? Y que de alguna manera cuando nosotros hacemos la auditoría de proyectos tenemos que insumirnos, tenemos que poder conocer esa parte, ¿verdad? Para que puedan desarrollar la actividad. Y es muy importante el conocimiento de las leyes porque se convierte en nuestro criterio, La auditoría se va a basar en lo que significa el objeto de la auditoría, en realidad es el proyecto para esta materia, y lo que son los criterios técnico-contables, los criterios marco-normativo, que van a representar las bases para hacer la auditoría. Si no hay el objeto, no existe la auditoría. Si no hay el criterio legal, técnico, operativo, entonces ¿sobre qué base voy a decir que algo está mal o que algo no se ha cumplido? Es la base fundamental, ¿no? Sobre los estados financieros que hacen al establecimiento, nosotros nos preguntamos qué estados financieros, aunque no es una auditoría financiera, pero tiene un tipo de incidencia en el momento de hablar del concepto de financiamiento, de los recursos. En el momento de hablar de cuántos son esos recursos, cómo son, de qué tipo, hablamos del establecimiento de un estado financiero solamente por la ejecución del proyecto, que es diferente a lo que estábamos hablando en financiero o en contable, donde lo que dice la norma número 11, la nacional, lo que dice la NIC número 1, es que en esencia tenemos 4 estados, ¿no? Estado de situación financiera, estado de resultados integral, flujo de efectivo y lo que es cambios en el patrimonio. Y las notas, que no es un estado, sino solamente es una composición descriptiva de lo que son los estados. Pero cuando hablamos del estado financiero, estamos hablando de un financiamiento. Tenemos por un lado los recursos y por otro lado tenemos los gastos que desarrollamos en la actividad. Y que esto nos da, al final, un simple resultado. ¿Verdad? ¿Cuánto de financiamiento teníamos? ¿En qué se ha invertido? ¿No? Gasto o inversión, tal vez podría ser acá. Gasto o inversión. Y luego tenemos el resultado. En efecto, si todo esto parte de un proyecto, porque el ente financiero externo siempre se va a basar en un proyecto que se pueda fundamentar, ¿no? No es que van a tocar la puerta de los organismos y van a decir queremos construir el puente en esta zona, en este lugar, y te van a preguntar cuál es el proyecto, cuánto necesitas. Y no es que en ese momento te pones a pensar, tienes que ir con el proyecto. Normalmente la parte del financiamiento en la etapa de planificación es algo que va a incurrir la entidad o el ente que gestiona el proyecto. El gobierno municipal de La Paz quiere hacer un nuevo puente Trizo, está bien. Para antes de entrar a la ejecución y al diseño, seguramente va a ser una planificación. ¿Y quién va a correr los gastos de planificación? Porque en esencia va a ser ¿quién? El ente, en este caso el gobierno municipal de La Paz. Y con esa planificación, pues ahora recién va a tocar la puerta del ente externo, del gobierno internacional, de la ONG o de algún tipo de entidad extranjera y decirle, señores, yo tengo este proyecto y es esto lo que necesito para ejecutar. Entonces, ellos efectivamente, como les he dicho anterior, pueden o financiar el total, el 50%, o solo hacer una contraparte sobre una etapa o una más. Y luego ya se va a determinar en qué se ha invertido, en qué se ha determinado estos recursos y al final un resultado. Que en esencia no tendría que tener una variación muy considerable
¿Por qué se ha hecho una planificación? Es verdad que hay ciertos insumos, costos que pueden variar en el tiempo. Un convenio que se firma en 2021 que demora en todo el trámite legal un año o tal vez más hasta que te establezcan, que te puedan colocar el recurso en tus cuentas, seguramente va a variar los costos de materiales, que es una situación del mercado y que de alguna manera esto puede inclusive hacer que no se alcance el resultado. Pero esa es una situación que también se tiene que considerar. Si en el país sabemos que la probabilidad, o las probabilidades de que ocurra un cierto riesgo son altas, entonces en la etapa de planificación nosotros tenemos que de alguna manera determinar o establecer el hecho de que existe, como cuál. El país siempre está afectado ¿por qué? Por conflictos sociales, ¿verdad? Por lo que siempre escuchamos que son existido, existen, y que es muy probable que van a existir, ¿verdad? Entonces, el buen planificador hasta esa situación tendría que considerar. Si por ahí dice, deberíamos considerar el hecho de la afectación de un terremoto en La Paz, si el proyecto puede ser, ¿cuál es la probabilidad que existe? Deberíamos ver los antecedentes, ¿verdad? ¿Cuánto? A diferencia tal vez que si nos vamos al norte de Chile o a uno de los estados de esta república, podemos establecer de que es algo común que ocurran esos fenómenos naturales en el lugar. Pero en cambio, en un lugar donde no se tiene un antecedente, existe una probabilidad que tendrías que considerarlo específicamente como un terremoto, no, pero sí como una afectación del ambiente, ¿no? La excesiva lluvia, ¿no? Que puede existir. Este año se ha identificado ese fenómeno. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el 2025, entre los meses de noviembre a marzo, exista la misma cantidad o más? Es una situación que puede existir. Como el hecho de que puede ser lo inverso, puede ser el hecho de sequías, que puede ser. El tema de las divisas y el uso de los recursos, ¿no? ¿Cuánto es la restricción o cómo es la restricción que existe en el marco del uso de las divisas extranjeras? ¿Es un problema que afecta a la economía? Sí. ¿Es un problema que afecta en el momento del financiamiento? Sí. ¿Y qué existe ahora? ¿Y cuál es la probabilidad de que exista el siguiente año? ¿No? Que no exista o que se restrinja aún más la obtención de divisas internacionales. Entonces son factores que pueden hacer que tu planificación pueda variar. Pero aquí está la situación importante. ¿Qué tanto podemos nosotros inferir y conocer de aquello que posiblemente va a ocurrir? ¿Qué riesgos se identifican? El MPA es un momento muy identificativo sobre el desarrollo de la actividad. Identificativo en el momento de decir, los recursos tienen que ser establecidos en función de aquellos riesgos que identificamos, como la auditoría, ¿verdad? Lo más importante del MPA es identificar y valorar el riesgo y el control del riesgo. Si has identificado correctamente el riesgo, entonces tienes alta probabilidad de que tu auditoría pueda ser bien enfocada. Si has hecho un control adecuado, si has identificado cuáles son los controles que tiene la empresa, entonces tu enfoque de auditoría también va a tener una respuesta adecuada. Pero si estos dos factores no se identifican bien en el MPA, los programas de trabajo no van a tener un sustento, los procedimientos no van a guardar una relación, y por ende tu auditoría puede ser sujeta a observaciones. En ese marco, los procedimientos que establecemos van a variar en función a las características del cliente. Esencialmente, conocemos que bajo un aspecto financiero existen las pruebas de cumplimiento y las analíticas sustantivas. Cumplimiento, cuando se tiene el proceso, el procedimiento, la actividad, la directriz que señala cómo tenía que ser, cuál es cumplimiento. Pero si no se tiene esa posibilidad de poder establecer un nivel de cumplimiento, entonces pasa una prueba sustantiva referente al aspecto que se va a analizar. Los procedimientos de cumplimiento y sustantivos son
tipos de pruebas, tipos de procedimientos que se pueden realizar en una auditoría de proyecto, porque son las maneras en las cuales el auditor va a satisfacer el desarrollo de su actividad. Y el tema del informe. El informe en sí, hasta antes de la aprobación de lo que eran las normas 3, 3 y 4 que teníamos a nivel de la auditoría, establecían ciertos modelos para la parte financiera, la parte tributaria, y en cierta manera también hablaban cuando uno hacía una auditoría de proyecto. Pero luego del 2010, 2011, cambia esa situación porque el Consejo Técnico Nacional de Auditoría fue por pertinente no el establecer modelos como se establecía antes, porque cerraba mucho el criterio del profesional, cerraba mucho y en muchos casos se ha visto el hecho de una copia de lo que dice la norma y solo el aditamiento de ciertos conceptos, cuando la auditoría es una construcción específica. No es lo mismo. Aunque tengas similares características, no es lo mismo. Lleva su grado de particularidad. Entonces, por eso se han logrado esas normas. Se ha quedado con la única norma de auditoría, la nacional, la número 1, y se ha considerado que en ausencia de una norma local podemos utilizar el criterio de una norma internacional. Y que efectivamente, cuando hablamos de auditoría, las normas internacionales, las NIA, sí hablan un poco sobre el concepto de evaluación en proyectos de financiamiento, pero no establecen todo. Ahí tenemos otro marco que son las normas, las SAS, las normas de Estados Unidos, que son cerca de 350 normas que establecen más específicamente ciertos aspectos y que también hablan sobre lo que significa la auditoría en proyectos de inversión pública. Y también existen las normas internacionales para el ejercicio de la auditoría en entidades gubernamentales, que en ese capítulo sí establecen lo que significan las normas que deberíamos utilizar para el funcionamiento en un financiamiento para una obra de carácter público, principalmente. Y en Bolivia, de alguna manera, la norma de auditoría para el proyecto de inversión pública es algo que también consideramos y que sí se vuelve un marco necesario al momento de hablar de esto de la evaluación al proyecto de financiamiento para fondos del exterior. Y eso es lo que ustedes van a tener su control el siguiente día lunes, ¿verdad? Sobre esa norma que establece ciertos procedimientos y los cuales vamos a hablar el día miércoles. Vamos a repasar durante la norma, vamos a hablar sobre algunos conceptos. Esencialmente está diseñado en aquello que ustedes conocen, que son las etapas de planificación, ejecución, comunicación de resultados, ¿verdad? Y que por un lado tenemos el hecho de, antes de entrar a una auditoría, poder considerar un relevamiento de información, ya sea general o específico, que nos pueda contribuir en el desarrollo de la auditoría y que nos ayuda a reducir nuestros riesgos y nuestras probabilidades de hacer un mal trabajo. Y por el otro lado, también habla acerca del establecimiento de un informe y ciertas características que podemos tener. Características, no te dice cómo tienes que hacerlo, te dice las características, qué debe contener, qué debes expresar. Entonces son cosas que lo vamos a ver el día. Muy bien, aprovechando, vamos a llamar lista y entregar sus totales, ¿verdad? Como la medicina, ¿no? Por eso hay momentos cuando hay capacitaciones, maestrías, doctorados para especializarse en una. Y en las otras gamas es lo mismo. Los arquitectos de la experiencia profesional y los cursos se especializan en diferentes áreas y base de su experiencia y su formación. Si no, el trabajo también es observar, también considerarla de buena manera, ¿no? Y cuando, y para ir terminando esta parte de este capítulo, también hay que considerar un otro factor, que es el hecho de las regulaciones que existen actualmente sobre el financiamiento que nos dan ciertas entidades. Queramos o no, cuando se hace un convenio con una institución intergubernamental, de alguna manera el Estado tiene que conocer, tiene que desarrollar su control. Si el gobierno municipal de La Paz quiere hacer un convenio con un Estado o una ONG internacional,
también tiene que hacer los procedimientos a través del Ministerio del Exterior, ¿no? Y avalar su convenio, porque a veces siempre ocurre ciertas circunstancias de por qué se está financiando, cuál es la injerencia. Como somos un Estado libre, ¿no?, de alguna manera también se puede ver ciertos otros factores que pueden darse y que pueden tal vez conllevar una mala interpretación, o tal vez es cierto, ¿no?, que el Estado como tal se está beneficiando por una circunstancia. Como les comentaba, el hecho de que existen ciertas ONGs, aunque hoy en día ya no tal vez tanto se escucha de eso, que a veces se constituían para hacer lavado de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues es más fácil, ¿no? O sea, si las ganancias de un tipo de entidad, un tipo de empresa, no son lícitas y están financiadas por un tipo de actividad que no es legal, estas entes o personas o grupos pueden agarrar sus recursos, crear una ONG, y el concepto de lavado de dinero se hace a través de financiamiento de proyectos. ¿A qué? A terceros países, ¿no? Donde si el producto de tu dinero es por causas no lícitas, tú agarras y dices voy a ir al país X y voy a financiar un proyecto de educación, y como soy ONG, el Estado nunca me va a preguntar ¿de dónde vienen estos recursos? No, ese es el concepto de lavado de dinero, que existe, ha existido y muy probablemente va a existir. Entonces, por eso es la situación de que los Estados, al momento de firmar un convenio con un organismo extranjero, tienen que pasar por los filtros del Ministerio de Exterior, en el caso de nosotros, ¿no? Donde te van a preguntar quién es la ONG, está legalmente establecida, cuál es su beneficio, por qué son tan dadivosos, o sea, por qué quieren invertir, aunque de alguna manera hoy en día, pero quieren contribuir a nuestro Estado. Está bien, quieren contribuir, pero vuelvo a decir, a veces se ha visto que es una forma para lavar el dinero, para hacerlo legal, y es fácil. Como también no solamente hablando a nivel macro, sino a nivel interno, también a veces se puede constituir una ONG en el país que pueda no responder a las características de un organismo no gubernamental y puede estar financiando otro tipo de actividad, ¿no?, que puede existir. Y por eso también se ha generado y hemos hablado sobre aquellas normativas que el Servicio de Impuestos Nacionales principalmente ha visto y ha determinado. Porque es fácil decir, soy ONG o ONG y no tengo o no soy alcanzado al IVA. Es fácil decir. Así no me evito de pagar el 5% de mis ingresos, está bien. Pero de alguna manera, ¿qué pasa si tú realmente no eres ONG? Y si generas recursos para el establecimiento de generación de ganancias. Pues también por eso se ha controlado. Ahora, hay que entenderlo desde un concepto amplio, y la autoridad siempre tiene que considerar todos los aspectos, indagar, conocer y desarrollar, ¿no?, que son importantes para la actividad. ¿Algún otro comentario? Licen, Sí, adelante, Lisa. los financiamientos externos que ya se han emitido de otros países dentro de lo que concierne a nuestro país, este financiamiento si va exclusivamente a un proyecto, ya sea de un ámbito social o un ámbito de educación, ¿sí se puede requerir o se puede solicitar el tema de auditoría? Necesariamente los gobiernos internacionales y ONGs casi el 95% piden que tengas una auditoría final, que le presentes ese informe. O en algunos casos ellos colocan a la entidad, ellos pueden determinar, contratar, y otros organismos inclusive tienen su unidad de auditoría interna. Tienen su unidad de auditoría interna, que los manda precisamente a los lugares donde han hecho el financiamiento de recursos para que ellos hagan la auditoría. Porque, vuelvo a decir, si por un lado nosotros tenemos déficit, si por un lado nosotros tenemos desconfianza, ¿no?, ¿de dónde vienen los recursos del extranjero? Aquí también nos preguntamos, y del otro lado,
¿Qué te dice el otro señor que está al otro lado del mundo y te dice, ahora le voy a mandar dinero a Bolivia y ahora estas personas serán tan honestas que van a invertir mis recursos realmente en el proyecto? Pues por los dos lados hay desconfianza, ¿no? Tanto por el que financia como el que ha gestionado el proyecto. Por ambos lados se tiene que cumplir. La auditoría al final les he mencionado que busca el cumplimiento, verificación, y es un análisis y un examen que te ayuda a identificar que has alcanzado el cumplimiento, ¿verdad? En realidad no estamos para determinar una responsabilidad porque no somos abogados, no somos abogados, solamente vemos el cumplimiento de las actividades. Ya el hecho de que en base a nuestro criterio, a nuestro avance, encontremos ciertos indicios de responsabilidad, son indicios, no son determinaciones finales. El juez, el sumariante, la entidad competente es la que va a determinar si es o no viable, ¿verdad? Porque podemos equivocarnos, ¿no? Puede equivocarse el auditor en su apreciación, no es abogado, ¿no? Solo vemos control interno, actividades, cumplimiento, objetivo versus criterio normativo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Sí? Una consultita. Estos financiamientos en el exterior deben tener un contrato para el gobierno. Debo entender a una tasa con este financiamiento, no creo que sea. No por el gobierno, esencialmente no podríamos decir que sí, tiene que haber un control por parte del Estado, es lo que es control sobre la institución, ¿no? No es que de alguna manera el gobierno se va a encargar de todo esto, un control. El gobierno municipal de La Paz puede querer financiar o busca un financiamiento del gobierno o del gobierno de España, pero es municipal. Entonces no puede ellos directamente hacer todas las gestiones porque no es Estado, es municipio. Entonces tiene que hacer su procedimiento en base a lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y a través de ellos hacer. El Ministerio de Relaciones Exteriores hace de entidad de control, ¿no? De decirte, quieres financiarte, has hablado con esta institución, muy bien, ¿qué documentos, qué estás buscando? Y el gobierno de España igual le va a decir cuál es la finalidad, cuál es el desarrollo. Entonces no es que el Estado Nacional es que te va a financiar o te va a hacer todo el procedimiento, no. Los gobiernos subnacionales, subdepartamentales, son los que pueden buscar a su ente financiador, como lo han hecho, ¿no? Varios de los proyectos grandes en La Paz han sido hechos por gobiernos internacionales, por entidades, por ONGs, ¿no? Hablamos del tema del puente Trillizo, hablamos sobre el puente Gemelo, ¿verdad? Que sí ha habido una parte del gobierno municipal, pero que también se ha ido gestionando recursos a través de otras instituciones, como el hecho del endeudamiento, que es otra situación, ¿no? Entidades gubernamentales se endeudan con organismos internacionales, que en realidad es un préstamo que se realiza, pero que ese préstamo de alguna manera tiene también su nivel de interés, ¿no? ¿Qué más?